Hoy día vamos a hablar de ornamentos en la música. Son adornos que van enriqueciendo, digamos, el texto musical. Lo van a encontrar generalmente en pequeñas notas en la partitura, notas de tamaño reducido, ¿cierto? Hay muchas variedades de ornamentación, a veces son dibujos, como puede ser por ejemplo el grupeto, a veces son pequeñas notas, a veces una simple indicación de trino, y durante la época barroca, digamos en el siglo XVII y principio del siglo XVIII, florecieron tantas indicaciones tan sofisticadas y a veces tan complejas que se crearon nuevos dibujos muy sofisticados. Para ahora, digamos, vamos a ver lo que se encuentra en la mayor parte del repertorio del violín. El primero es el trino. Lo van a ver escrito como TR arriba de alguna nota. Significa que tomemos esta nota, entonces si es un Fa, por ejemplo, vamos a tomar el Fa y ir alternando este Fa con la nota en la segunda, el intervalo de segunda, es decir, la nota arriba. Entonces la nota arriba de Fa es Sol. Entonces si tenemos un trino escrito sobre un Fa, significa que vamos a hacer Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa. Y generalmente lo más rápido posible. Si está escrito sobre un Si, entonces haremos Si y la nota arriba de ella, entonces Do. Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do. De esta forma, el trino suele ser bastante simple, pero tiene algunas tradiciones según las épocas en las cuales lo estamos tocando. Por ejemplo, en la época barroca y en la época clásica, un trino en un movimiento lento suele empezar lento y luego agregar velocidad. También en la época barroca y en la época clásica, tradicionalmente, la mayor parte de los casos, vamos a empezar este trino no por la nota que está escrita, sino que directamente la nota arriba. Es decir, que si hay un Si con un trino, debemos hacer Si, Do, Si, Do, Si, Do, ¿cierto? Pero en vez de empezar por Si, Do, Si, Do, empezar por el Si, vamos a empezar por la nota arriba y hacer Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si. Entonces, en vez de tendremos... Eso es de tradición, es de estilo. Al contrario, en la época romántica, es decir, a partir de principio mitad del siglo XIX, este trino siempre va a empezar de la nota abajo. Y ahí se desarrolla una nueva técnica, digamos, para hacer los trinos. Es que no necesariamente vamos a usar solamente el dedo para ir haciendo el trino, sino que vamos a hacer eventualmente un vibrato. Y el hecho de vibrar dejando el dedo cerca de la cuerda va a generar el trino. Para dar más intensidad. Entonces, el trino es algo que puede variar un poquito según el contexto y siempre necesitamos estar atentos a la época de composición y al carácter general en el cual estamos en esta obra. También con las épocas pasando, solemos tener trinos con dobles cuerdas. Y entonces ahí, por ejemplo, en una octava de Re, vamos a tener un trino, pero del primer y del cuarto dedo, es decir, Re, Mi, Mi. Y eso suele pasar a veces en otros intervalos. Por ejemplo, si tengo La, Do, puedo tener La, Do y entonces un trino a las dos notas superiores que son Si y Re. La, Do, Si, Re. El trino, para saber si el trino debería ser una nota natural, una nota bemol o una nota sostenida, depende siempre de la tonalidad en la cual estamos. Entonces, ustedes pueden mirar y decir, según la armadura o según si había un sostenido natural en este compás correspondiente a la nota superior para el trino, pueden saber. A veces los compositores indican, por ejemplo, imaginemos que estamos en Sol mayor y entonces tendremos, si tenemos un trino de Mi
estará con la nota superior, es decir, un fa sostenido porque estamos en sol mayor, pero el compositor quiere un trino con el fa natural, por ejemplo, y entonces arriba del TR va a poner un pequeño mini natural, y entonces sabremos que en vez de tocar mi fa sostenido, hay mi fa natural. De esta forma. Entonces, la regla para saber cuál es la nota para el trino es la misma que para saber si estamos tocando una nota natural, sostenido, bemol, una nota normal. Otro ornamento que vamos a encontrar mucho en la música son las apogiaturas. Apogiatura significa el hecho de apoyarse. Y ustedes lo van a ver como adorno, como pequeña nota en tamaño reducido, ¿cierto? Generalmente antes o después de una nota. Depende directamente de una nota, está ligado a una nota. Y entonces estas apogiaturas tienen varias propiedades. Si esta pequeña nota está tachada, entonces es una achiacatura, y eso lo van a ver, verán una pequeña varita, ¿cierto? Una raya, digamos, adentro de la cola de la nota. Y eso significa que la nota va a ser tocada lo más corto posible. Entonces, si tenemos un do en pequeña nota al lado de un si, por ejemplo, están ligados, entonces se va a tocar do si. De esta forma, lo más rápido posible. Lo ven en este dibujo. Estas notas tachadas, entonces, son lo más rápido posible. Luego hay estas mismas notas, pero sin la tacha. Y ahí todavía en tamaño reducido, ¿cierto? Que son las apogiaturas las más tradicionales. Y ahí la duración de esta nota varía un poquito sobre el contexto de la obra, según su época, según su estilo, según el carácter de la obra, varía un poquito. Pero globalmente, la duración que está indicada para esta apogiatura es la duración más o menos libre, pero más o menos de la nota que debería tomar. Entonces, por ejemplo, si está escrito una corchea, do pequeña corchea al lado de un si negra, por ejemplo, se tocarán dos corcheas. Dos notas iguales, corchea y corchea. Suele también en el repertorio clásico tomar simplemente, se calcula, siendo la mitad del tamaño de la nota a la cual está ligada. Entonces, si efectivamente tenemos un do pequeña corchea y un si negra, entonces se transforma en la mitad de la negra, es decir, una corchea más otra corchea, y se transforma la negra en una corchea. Entonces, estas apogiaturas las vamos a ver todo eso con ejemplos. Entonces van a visualizar cada uno de estos dibujos en la partitura para entender bien cómo funciona. Estas apogiaturas a veces no son una sola nota, suelen ser a veces muchas notas, simplemente relativamente libres, generalmente toma un aspecto de cadenza en la música. También en la música solemos encontrar el mordente. El mordente, pueden ver el dibujo, es generalmente un trino de A1, es decir, si tenía un trino sobre un mi, yo hago mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, ¿cierto? Pero si hay un mordiente, yo voy a hacer solamente mi, fa, mi, nada más. Y relativamente rápido. Ahora, en la época barroca, justamente es ahí que se dibujaron cosas muy sofisticadas para decidir si había uno o si habían dos, o a veces dos con una terminación un poco distinta del mordente, etc. Pero globalmente el mordente que encontramos en el repertorio generalmente va a ser de uno, mi, fa, mi. Y luego tenemos el grupeto. El grupeto lo encontramos también en bastante obras. Ahí va su dibujo. Y entonces si tengo un do con un grupeto, va a ser do, re, do, si, do, re, do, si, do. Eso. Y a veces lo vamos a poner un poco más tarde, y entonces generalmente su ritmo sobre una nota va a ser la misma, la mitad del tiempo total es la nota que está inscrita, y la otra mitad es un grupeto. Entonces tendremos, si tengo un do en una negra, por ejemplo, do,
re y un re en el tiempo siguiente, y que tengo un grupeto sobre el do, vamos a tener do, re, do, si, do, re, do, re, do, si, do, re, de esta forma, para tomar la mitad del tiempo. Y de nuevo vamos a ver muchos ejemplos que ilustran todo eso de manera a que quede muy claro. Entonces, trinos, apogiaturas, mordente y grupeto. Con nuestro primer ejemplo, el estudio número 15 de Dancla, vamos a ver cómo nos preparemos al trino. Y para eso vamos a tomar el ejercicio que es previo al estudio. Eso, para prepararnos al trino, está muy bueno hacerlo ya desde el primer año, ¿cierto? Eventualmente el segundo año, pero relativamente pronto. Es un gesto difícil el trino, que requiere un poco de fuerza y de flexibilidad de la mano, y por lo tanto suele complicar a los jóvenes en el principio. Y ustedes verán que en la literatura de etapa básica, es decir, de los 3-4 primeros años de violín, hay muy pocos trozos con muchos trinos, porque es un gesto cansador y para los niños, por ejemplo, no es un gesto tan recomendable a hacer de manera seguida, ya que les puede doler fácilmente. Entonces, con este estudio está bien porque vamos simplemente a preparar la mano para hacer los trinos. Y entonces cuando hacemos un trino, cuando es un trino de dedo, excluyendo, digamos, el trino de vibrato que podemos ver mucho más tarde en las obras bien avanzadas, pero por el momento aprendemos a hacer un trino de dedo. Y entonces vamos a ir buscando que sea solamente el dedo que vaya moviendo y no la mano acercando el dedo. Es decir, no queremos un trino de vibrato, sino que lo que llamo un vibrato, un trino de dedo. Es el dedo que va a ir bajando. Entonces, observemos este ejercicio que yo aconsejo hacer con el metrónomo, y ustedes van a ver que tendremos negras, corcheas, tercios, y a este ejercicio yo recomiendo adaptarlo para los otros dedos, es decir, en vez de fa, sol, luego pueden hacer mi, fa, primer dedo y segundo dedo. Siempre abriendo grande la mano izquierda para dejar caer el dedo de lo más lejos posible. Y el truco del trino, y eso lo vamos a ver mientras vamos avanzando en los ejemplos, el truco del trino es que si queremos lograr algo muy rápido, necesitamos entender que el dedo usa la gravedad para bajar. Y la fuerza que queremos poner es para sacarlo de la cuerda, pero después lo dejemos caer por inercia, digamos. Y eso es bastante importante y es difícil a lograr. Entonces, aunque ustedes estén en un nivel muy avanzado y que ya obviamente conozcan los trinos y las apogiaturas y todo eso, les recomiendo tomar el tiempo de rehacer, aunque sea un par de minutos, este ejercicio y observar el gesto de su dedo. En el cual el dedo cae por inercia y después se saca hacia lejos con energía. Una vez que hicieron mi, fa, pueden hacer sol, la, ¿cierto? Y ustedes notarán que de verdad es solamente esta parte que está moviendo, nada mueve en la mano. Eso es bastante importante y está bien si podemos, si ustedes están empezando a hacer trinos y a entender trinos, está bien si ustedes pueden hacer directamente este gesto en vez de tener que corregirlo más adelante en su formación de violinista. Muy bien, ahora vamos un poco a las apogiaturas. Vamos al estudio número 30 de Dancla, en el cual ahí nos presenta las apogiaturas. Y ustedes ven que estas apogiaturas están tachadas, ¿cierto? Entonces, la primera nota es una blanca. Si no fuera tachada la pequeña nota que viene antes, el si, ¿cierto? Si no fuera tachada, se podría deducir que probablemente debería ser o una corchea, porque es el valor escrito, y entonces se escucharía si, do, de esta forma, o que podría ser la mitad del valor de la nota, es decir, una negra, y escucharse si, do,
de esta forma. Esas son las dos posibilidades, digamos, según época y según contexto. Pero en este caso, Dancla escribió las notas tachadas diciendo yo quiero que sea lo más rápido posible. Y entonces tendremos... Y ustedes ven que por el hecho de tener estas apogiaturas, en el tercer y cuarto tiempo, se van separando un poquito las notas de manera a destacar estas apogiaturas. Ahora, las apogiaturas son un poco tramposas porque siempre existe la problemática de saber si van en el tiempo o antes del tiempo. Y ahí, de nuevo, es dependiendo del contexto, dependiendo del carácter que queremos dar. Es decir, podríamos hacer si do, teniendo el do en el tiempo y el si justo antes. Si do, si do, si do, si do, si, si. O podríamos tenerlo sobre el tiempo. Si do, si do, si do, si do, si, si. Y ustedes ven que el carácter va cambiando un poquito, ¿no es cierto? Entonces aquí en este cantabile, de manera a no dar un apoyo muy fuerte en estas apogiaturas, yo simplemente las haría un poquito antes del tiempo. Pero eso siempre es un poquito subjetivo y de hecho me tocó tocar las mismas sinfonías con varios directores de orquestas. Y según los directores de orquestas, no tenían todos la misma opinión sobre dónde deberían estar en la misma sinfonía, con el mismo carácter de la misma época, en la misma sinfonía, donde deberían estar las apogiaturas. Y estos directores eran buenos músicos que salían con buena formación musical y artística. Entonces, siempre hay un poquito de cuestionamiento, digamos, a hacer cuando tenemos estas apogiaturas, si las queremos antes del tiempo o después del tiempo. Y entonces, en toda la primera parte de este estudio, ustedes pueden ir descubriendo, si están en primer o segundo año de su formación, tranquilamente las apogiaturas para entender cómo están funcionando. Si están un poquito más avanzados, ya por ejemplo en tercer año, yo les aconsejo tomar el estudio de masas número 7. En el estudio de masas número 7 ya tenemos un poquito más de variedad de apogiaturas, ¿no es cierto? Si observemos la cuarta línea, por ejemplo, el segundo compás, tenemos lo que ya vimos como elemento, ¿cierto? Eso ya vimos en Dancla, pero en la quinta línea, al principio de la quinta línea, tenemos tres pequeñas notas en semicorcheas, ¿cierto? Que no están tachadas. Y entonces tenemos que insertarlas entre el mi bemol y el re. Entonces, lo que les aconsejo, siempre que tengan apogiaturas, y eso vale para obras muy grandes, a veces tengo estudiantes de ya buen nivel que tienen problemas con las apogiaturas y que traen la cosa, falta el ritmo o no saben dónde ponerlas, etc. Entonces, el primer paso para mí cuando tenemos una apogiatura es ir cantando. Entonces, aquí hacemos la, si, sol, mi, re, fa, mi, re. Eso, y entonces naturalmente, generalmente ya sabemos dónde las queremos poner. Y si no, podemos calcular mi, re, fa, mi, re. Eso sería el ritmo básico, ¿cierto? Ya que tenemos tres semicorcheas, se transformaría el mi bemol en una negra ligada a una semicorchea. Mi, re, fa, mi, re. De esta forma, y con un poquito de rubato la podríamos poner un poquito más tarde, de manera que sea más expresivo. Mi, re, fa, mi, re. De esta forma. Entonces, empiecen por cantar, eventualmente sin las apogiaturas, para asegurar que el ritmo está bien entendido. La, si, sol, mi, re. Y luego con la apogiatura. La, si, sol, mi, re, fa, mi, re. Y luego hacen lo mismo con el instrumento. Tocan sin la apogiatura. Y luego con la apogiatura. Entonces aquí es un caso relativamente simple, pero ahora tomemos el principio de la línea 4 de este estudio y ahí observemos que en el tercer tiempo hay muchas
apoyaturas, ¿cierto? Y entonces ahí nuestro sistema, nuestros pasos van a empezar a ser absolutamente necesarios. Entonces vamos a cantar eso. Re, do, si, la, sol, si, la, sol. Lo cantamos sin las apoyaturas. Y después veamos cómo podemos insertar la, sol, fa, sol, re, si, la, sol, fa, sol, re, si. Son muchas, de hecho, si hacemos el puro valor de las semicorcheas que están, dentro de un tiempo escribieron 6 semicorcheas, entonces no entraría, ¿cierto? Entonces vamos a tener que hacerla mucho más rápido. Re, do, si, la, sol, fa, sol, re, si, la, sol. Y ustedes ven sol, la, fa, sol, re, si. Yo trato de dejar la primera nota un poco más larga para que se sienta que esa es la nota. Y el resto son apoyaturas. Sol, la, fa, sol, re, si, la, sol. Y luego hago los mismos pasos con el violín. Sin la apoyatura y luego con la apoyatura. Entonces, este estudio nos permite abordar un poquito el concepto de apoyaturas más grandes y más complejas. Ahora, al principio de la segunda línea, ustedes van a observar por primera vez un grupeto, ¿cierto? En el tercer tiempo. Y entonces aquí es la misma cosa, vamos a cantar sin el grupeto. Re, fa, la, re, fa, sol, la, sol. Y luego, fa, sol, fa, mi, fa, sol. Imaginar el ritmo que yo escribí arriba en la hoja, ¿cierto? Ustedes ven la estrellita. Y entonces, re, fa, la, re, fa, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol. Y eso vamos a buscar luego con el violín. Sin la apoyatura. Y luego con. Yo escribí un ritmo con esta estrella, pero obviamente toda la idea de hacer estos grupetos y apoyaturas y todo eso es que sea relativamente libre, entonces tampoco es fa, sol, fa, mi, fa, sol, la, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, va jugando un poquito con el tiempo, pero eso sí que no debe alterar, en la mayor parte de los casos, el pulso. Entonces no debe mover. A veces los estudiantes vuelven a clase con obras y alteraron fundamentalmente el ritmo para que vaya entrando las pequeñas notas en los tiempos, entonces a veces hacen el doble más largo para que vaya entrando. Necesitamos cuidar de respetar el pulso y por eso estos pasos, cantar sin, cantar con, tocar con las apoyaturas, nos permite asegurarnos que el texto está bien entendido y respetado. Tiempo de volver un poco a nuestros trinos, el estudio número 14 de masas, que yo no aconsejo antes del fin del tercer año, principio del cuarto año. ¿Por qué? Porque ya es bastante cansador para los dedos y entonces especialmente si se trata de hacerlo aprender a un niño, eso ya puede cansar bastante la mano, entonces necesitamos estar cuidando con eso. Y entonces ahí ustedes ven que tenemos muchos trinos, como al principio, ¿cierto? Y ahí el compositor, ustedes se acuerdan, en algún momento les dije, según la época, a veces empecemos el trino por arriba, como es el caso aquí, ¿cierto? Pero el compositor no quería dejar ninguna duda de saber si vamos a empezar por abajo o por arriba, si vamos a empezar la primera nota por un mi bemol o por un fa el trino. Entonces el compositor puso una apoyatura diciendo, yo quiero que empecemos desde arriba. Y entonces ustedes ven, estas apoyaturas van a ser rápidas, fa, mi, ¿cierto? Pero podemos tomar el tiempo de cantar un poco el trino, fa, mi, antes de ir muy rápidamente. Y entonces ir jugando a acelerar el trino gradualmente. De esta forma. Ahora, al fin de la primera línea, se nos viene una nueva dificultad, que es de insertar una apoyatura antes y después de la nota principal. Ustedes lo ven, tenemos do, la, sol, fa, mi, fa, do, re, mi, fa, si. Y eso son muchas notas a poner, ¿no es cierto? Entonces aquí
necesitamos determinar cómo queremos hacer la primera apoyatura, si va a estar en el tiempo o después del tiempo. Yo la haría en el tiempo, de manera a que se apoye más eso, ya que este estudio tiene un carácter un poco más intenso. Entonces, do, la, sol, fa, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, ahí empezaría. Y yo haría estas notas relativamente rápidas, ¿cierto? Mi, fa, sol, fa, mi, fa, si. Y las dos últimas, más o menos como semicorcheas. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, si. Quizás un poquito más rápida, ya que son apoyaturas, no son semicorcheas escritas, son apoyaturas, pero globalmente semicorcheas. Y entonces ahí misma cosa, do, la, sol, fa, si, sol, fa, mi. Y luego, do, la, sol, fa, mi, fa, si, sol, fa, mi, re, mi, do. Y ahí podemos hacer un paso preparatorio del paso preparatorio, es decir, a la hora de cantar o de tocar, lo hacemos sin ninguna apoyatura, pero también después, antes de hacer con los dos lados de la apoyatura, antes y después de la nota, podemos privilegiar uno de los dos. Y entonces podemos tocar, por ejemplo, sin nada. Y luego agregando solamente la primera de las apoyaturas. Y luego agregando la segunda de las apoyaturas, para tener todo. Y ahora ustedes notaron que además de todo eso, hay un trino. Y entonces eso lo agreguemos al fin nomás, cuando ya las apoyaturas están entendidas en términos de ritmo. Ahora, tradicionalmente, en general, no hay absoluta certeza en ninguna regla ahí, pero en general, cuando tenemos un trino con una apoyatura, generalmente se va a producir un pequeño reposo al fin del trino en el cual se va a escuchar la nota sola. Es decir, vamos a tener mi, fa, sol, fa, mi, fa, si, y se va a escuchar el fa solo un ratito antes de hacer las dos últimas notas. Entonces, eso, y a veces se puede usar eso para apoyar el ritmo. Do, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, si. Y ustedes ven que aquí yo dejo de trinear en el tiempo, en el segundo tiempo de esta nota. Para más ejemplos de estas apoyaturas y trinos, ¿cierto? Ustedes pueden mirar las dos últimas líneas, donde ahí puse estrellitas que van traduciendo un poco los ritmos propuestos por las apoyaturas. Entonces, vayan experimentando con este estudio, que no es tan fácil para nada, vayan experimentando y la calidad de su trino tratando de no cansarse, y la calidad de comprensión de las apoyaturas. Ahora, cuando digo no cansarse con los trinos, ustedes se acuerdan que yo hablé de la calidad de la gravedad, ¿cierto? Que nos permite hacer caer los dedos. Y entonces les vamos a hacer caer pensando como una de estas pelotas que rebota en el suelo, ¿cierto? Rebotan y van rebotando más chico cada vez, ¿cierto? Entonces, cuando vamos estudiando nuestro trino, para que sea rápido, empecemos de arriba y dejemos caer como una de estas pelotas hasta estar súper cerca de la cuerda. Entonces, desde arriba. Y mientras hacemos eso, nos aseguramos que no estamos agarrando demasiado fuerte con el pulgar de la mano izquierda. Y entonces pensemos en estas pelotitas para tratar de tener el trino lo más rápido. Pero de nuevo, si están todavía en tercer año, si son jóvenes, etc., no vayan cansándose demasiado con los trinos de este estudio. Den el tiempo a sus músculos de ir creciendo tranquilamente. Van a hacer trinos muy eficientes. Ahora vamos a seguir trabajando sobre el trino y ya entramos a fin de etapa básica, a principio de etapa media, en los
cuartos, quintos años de su carrera de aprendizaje, digamos. Pero antes de lanzarse en eso, yo les recomiendo empezar a practicar un poquito con la hoja de preparación de trino que les hice. Fundamentalmente es el mismo sistema que lo que hacía Dancla en el primer estudio que vimos, ¿cierto? Pero esta vez vamos a ir hasta los seisios y las fusas. Y entonces tendremos, por ejemplo, para segundo y tercer dedo tendremos con metrónomo. Yo les aconsejo poner un metrónomo lento a 40, por ejemplo, al principio y ir recios. Y siempre con el dedo. Semicorcheas. 6, 6 yo. Fusas. Y asegurándose de no apoyar de manera dura el pulgar, al contrario, relajarlo a lo más posible y luego trino. Y eso necesitan hacerlo sobre cada uno de los dedos y obviamente a donde va a ser lo más complejo es el cuarto dedo. Y ustedes ven, es solamente el dedo que va moviendo. Y trino. De esta forma, ya de manera a lograr un trino eficiente. Ahora, cuando estudian el trino, y especialmente con este ejercicio, si sienten cansancio, descansen directamente. No sigan, yo me voy a pasar, yo voy a lograrlo, etc. No, descansen. Y si sienten dolor, que es distinto de cansancio, ¿cierto? Si sienten dolor, dejen de hacerlo durante uno o un par de días. No se vayan destruyendo la mano izquierda. Ahora, una vez que tienen eso, o al mismo tiempo que tienen eso, pueden ir jugando con todo el capítulo de trinos de los estudios de Kreutzer. Entonces tomo el estudio número 14, el primero de la sección, y ahí iremos haciendo... Y ustedes notarán que al poner los dedos lejos, yo dejo caer, y es esta energía del gesto que lanza mi gesto de trino y que le da rapidez. Si trato de hacerlo de esta forma, es menos eficiente que de lejos y imaginando un pequeño acento. Eso, entonces después pueden ir jugando con los otros estudios, el 15 va a ser bastante similar, solamente que el 15 nos ofrece variedades, digamos, de ornamentación a partir de los trinos, entonces ustedes pueden ir observando la pequeña línea que hay arriba del estudio propiamente tal como que empieza en el moderato, y entonces tenemos, eso sería el trino desde abajo. Eso, pero Kreutzer propone empezar de arriba. Luego propone desde abajo. Con notas muy cortas al fin. Y luego propone... Para entender bien estos ritmos, yo les aconsejo pensar a la corchea, es decir, la primera variante sería re, fa, la, y ahí tenemos 6 notas dentro de un tiempo, entonces re, fa, la, mi, re, do, re, fa, la, mi, re, do, re. La segunda variante, re, fa, la, re, mi, do, re, fa, la, re, mi, do, re. Y luego la tercera variante, re, fa, la, mi, do, re, fa, la, mi, do, re.
Eso, entonces ahí pueden ir practicando un poquito estos juegos de manera a ganar en articulación de su mano izquierda. También el ejercicio siguiente, el número 16, está bastante bueno para eso y pueden ir jugando. De nuevo necesitamos entender el ritmo y ahí el ritmo es, si lo dividimos por 3 corcheas por tiempo, como si fuera ternario, es un si, do, si, la, si, re, mi, re, do, re, fa, sol, fa, mi, fa, si, do, si, la, si, y entonces pueden ir practicando. Y siempre pequeño acento. Eso, entonces eso nos permite entender cómo se construye el trino. Obviamente todo el capítulo aquí está interesante, el estudio 17, 8, 9, el estudio 20 y 21 nos permiten mejorar el trino, pero de nuevo no traten de hacerlos todos seguidos, se van a cansar mucho la mano, entonces hagan uno de vez en cuando. Ya, si están en su cuarto o quinto año, está bueno, y el sexto año obviamente necesitan ya saber hacer buen trino eficiente, entonces ahí está bastante bien ir tranquilamente cada 2-3 meses logrando uno de estos estudios sin estudiarlo tanto tiempo, pero simplemente para la mecánica del gesto, para los músculos, para que la mano izquierda sea bien reactiva. Muy bien, ahora observemos un poquito en algunas obras, en algún repertorio, un poquito cómo funcionan estos trinos y apoyaturas. Vamos a ir a las danzas rumanas de Bartók. Y en el tercer movimiento ustedes van a ver el mordente. No es tan frecuente que encontremos mordente, aparte de la época barroca, pero aquí está bien clarito. Entonces, primero lo que vamos a imaginar es que no son armónicos. Entonces vamos a tocar simplemente las notas llenas, digamos, fa. Y ahí tenemos sol, la, sol. Entonces ahí tienen la oportunidad de practicar su mordente. Entonces ahí tienen la oportunidad de practicar su mordente y después pueden ir jugando a hacerlo con los armos y entonces ahí tendrán que mover toda la mano. Y notarán al fin de la primera línea, el penúltimo compás, que normalmente el mordiente debería ser con un si bemol, la, si, la, ¿cierto? Porque hay un si bemol en la armadura y no hay si natural en el compás, entonces debería ser un si bemol. Y ahí el compositor puso un pequeño natural arriba del mordente, de manera a asegurar que hagamos la, si natural, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, eso. Luego vamos a observar un poquito cómo funcionan estas apoyaturas en una obra del repertorio. Estas apoyaturas brillantes, expresivas, las encontramos mucho en el repertorio del siglo XIX y entonces vamos a tomar de Sarasate la romanza andaluza y en la primera parte ya tenemos bastante apoyaturas, ¿cierto? Y ustedes ven que aquí ya no van a ser tan rápidas porque las queremos cantar, queremos que sean parte de la expresividad de la obra y de su carácter. Hay una cosa importante en esta época, a veces para un mismo efecto. A veces Sarasate, Wieniawski, luego Kreisler van a usar estas apoyaturas, pero a veces van a usar dos notas como un mordiente. Eso de hecho es un mordiente, ¿cierto? Si, do, re, mi, fa, fa, sol, fa. Es como un mordiente, solamente que él escribe las apoyaturas en notas. Y a veces usan solamente una nota. Y entonces, en vez de escribir fa, sol, fa, van a escribir solamente sol, fa. Y
Sarasate podría haber escrito eso, y de hecho Wieniawski en su leyenda podría haber escrito el inverso. Pero necesitamos tratar de respetar eso. No es la misma cosa si es solamente una nota arriba o si es un mordente. Y eso está bien tramposo, digamos, para los estudiantes. Muchas veces suelen volver con las obras aprendidas, entendidas, etc., pero con muchos errores así de texto que son tan simples como decirse, ya yo quiero hacer lo que está escrito, ¿cierto? Luego vamos a ir a Piazzolla, ya a la segunda mitad del siglo XX, y en su tango estudio número 4, ustedes ven a ver que hay muchos ritmos agregados como apoyatura, un poquito cadenciales, ¿cierto? Entonces, en la primera línea están escritos los ritmos que van entre las notas largas, ¿cierto? Tenemos... De nuevo tenemos aquí... Está escrito, entonces eso es relativamente lógico, solamente hay que leer. Ahora, en la segunda línea, a la mitad de la segunda línea, ustedes ven que hay una subida cromática que es enteramente en apoyaturas. Y entonces aquí se va a generar un poquito de rubato en forma de cadenza, ¿cierto? Pero también necesitamos tratar de entender a dónde va y con qué pulso van. Misma cosa, como siempre, podemos jugar a hacerlo sin la apoyatura. Y a eso agreguemos de esta forma para entender bien el ritmo, y ustedes ven que aquí por fin no estamos alterando el ritmo, simplemente estamos agregando todas estas pequeñas notas, y entonces lo van a encontrar en varias partes de este estudio y en varias partes de la literatura para violín en general. Ahora, tomemos un ejemplo que es bastante importante, más que para la dificultad técnica, sino que para la comprensión de estilo. Vamos a ir a Mozart, al concierto número 4. Y ahí vamos a llegar al compás 58 con su alzar. Y ustedes ven que aquí no voy haciendo pequeñas notas cortas, ¿cierto? Voy simplemente haciendo cuatro semicorcheas. Pero cada vez que tengo estas apoyaturas voy apoyando un poquito. Pero no va alterando el ritmo, son 4 semicorcheas. Y eso lo vamos a encontrar muy frecuentemente en la música de la época clásica, fin del siglo XVIII, principio eventualmente del siglo XIX. Vamos a encontrar bastante esta fórmula si necesitamos estar bien cuidando. Ahora, para terminar sobre estos ejemplos, digamos, para que tengan todas las bases para entender los trinos, apoyaturas que pueden encontrar, vamos a tomar el concierto número 2 de Wieniawski, y al fin del primer movimiento tenemos un elemento que muchos compositores románticos y hasta Brahms en su concierto van a usar, que es una melodía con trinos. Y entonces eso lo veamos al fin del primer movimiento. En los últimos compases tenemos... Y ustedes ven que aquí tenemos la línea melódica. A la cual se va a agregar trinos sistemáticamente. Y entonces para eso lo que les aconsejo, y eso lo aconsejo desde cualquier nivel, siempre que tengamos trinos que nos compliquen un poquito, necesitamos hacerlo con uno simplemente de trino, como si fuera un mordiente. Obviamente lo podemos hacer sin nada al principio para entender los detalles, pero luego para entender la articulación, yo aconsejo hacer siempre así. Y luego agregar un poco.
Y luego agregar mucho de manera que haya lo menos posible de hoyo entre las notas. Luego la fórmula de redondas que tenemos aquí, redondas largas con trino, que generalmente vienen a fines de movimientos brillantes, la encontramos en muchas partes de la literatura de violín. Generalmente, tradicionalmente, vamos a liberar bastante el arco y entonces hacer sin que se escuche ninguna separación en el arco. Dos arcos. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y ustedes ven que antes de estas últimas apoyaturas yo voy a dejar un poquito de espacio en la nota sola, como les contaba antes. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo con todo eso de lo que puede ocurrir con muchos trinos y apoyaturas sucesivas, digamos. Lo van a encontrar en muchas partes, desde el concierto número 9 de Berio, ¿cierto? Donde tenemos eso en la última hoja. En la vals. En esta vals tenemos este elemento que tendremos que reducir a... Y ustedes ven que con los trinos se va a separar un poquito los arcos tradicionalmente. Y entonces lo pueden hacer con un mordiente. Y luego lo van a encontrar también, por ejemplo, en Cadanza de Mendelssohn, del concierto Opus 64, primer movimiento, la cadanza. Ahí van a encontrar muchos trinos. Entonces, es algo que necesitamos cuidar bien. Además de las dificultades físicas, digamos, del hecho de encontrar el rebote lo más natural y después lo más cercano a la cuerda de manera a ganar velocidad, el trino tiene dos dificultades un poquito anexas. La primera es que si uno observa la cuerda vibrar, cuando vibra aquí, ahí su vibración es bastante amplia, aunque haya una sordina que yo les presento por si no la conocían. Es una buena sordina para poder estudiar hasta una cierta hora de la noche y después eso es una sordina de goma y tienen la sordina más pesada que yo aconsejo a todos mis estudiantes, que es de metal, y esta sordina permite, no hace más ruido que una televisión, entonces les permite estudiar hasta las 3 o las 4 de la mañana cuando lo necesitan. Ahora, esta sordina de goma saca un poquito de la vibración de la cuerda, pero igual notemos que la vibración es bastante amplia. Cuando voy haciendo un trino, obviamente, mi otro dedo va a molestar la vibración todo el tiempo, ¿cierto? El hecho de trinear molesta la vibración de la cuerda. Y por lo tanto necesitamos asegurar dos cosas con un trino. El punto de contacto. Siempre empezar un trino con un punto de contacto, lo que llamo el grano, siempre tener un buen punto de contacto y a partir de este punto de contacto lanzar bastante el arco, porque si no lancemos el arco va a ir silbando la cuerda, entonces necesitamos darle bastante velocidad de arco y si no saquemos el grano de la misma forma va a ir silbando. Entonces punto de contacto y liberar la cuerda, eso es la primera cosa. Necesitamos estar cuidando, y si ustedes están trabajando sobre algo que tiene trinos y escuchan silbidos en sus trinos, no es un accidente, no lo consideren como un accidente, sino que tomen el tiempo de mirar su distribución de arco y su punto de contacto. También suele ocurrir una cosa divertida con el trino, especialmente cuando estamos un poquito arriba en el violín. Voy a tomar, por ejemplo, no tan arriba, pero sí do. Aquí yo pongo los dedos bien, están bien puestos para la afinación, pero si hago un trino, poniendo mi dedo exactamente en este lugar donde era afinado, se escucha
un poquito demasiado alto. Y por lo tanto necesitamos pensar muchas veces cuando tenemos trinos, especialmente de semitonos, tratar de hacer los trinos de lo más cercano posible. Aquí se escucha afinado, pero yo estoy poniendo un do. Aquí es un poquito bajo, para que se escuche afinado. Y por lo tanto, cuando tenemos un trino así de semitono, tenemos que pensar en poner el dedo un poquito más bajo, un poco más plano, de manera que el otro dedo vaya como deslizándose sobre el primer dedo. Entonces aquí tengo un do sostenido y voy a hacer deslizar el tercer dedo sobre él. Y no. Eso sería desafinado, ¿cierto? Entonces necesitamos pensar a ponerlo lo más cerca posible. Eso, entonces aquí tienen todas las bases que pueden necesitar para la comprensión de los trinos y de las apoyaturas. Acuérdense, los trinos necesitan tener ya un cierto nivel y un cierto desarrollo físico para empezar a hacerlos, pero una vez que ya están capaces de hacerlos y sin apretar demasiado fuertemente la mano izquierda, necesitan pasar tiempo a estudiarlos porque están presentes en todo el repertorio. Entonces, estudienles, son ejercicios un poco mecánicos, tienden a ser un poco aburridos, pero les van mejorando su mano izquierda de manera importante. Cuando hay apoyaturas, en general, cualquier sean, que sean ornamentos como los grupetos o los mordientes o simplemente apoyaturas de pequeñas notas, ¿cierto? Cuando hay eso, acuérdense hacer los pasos, es decir, cantar sin, cantar con las apoyaturas y luego tocar sin las apoyaturas y tocar con las apoyaturas. De la misma forma que para el trino, cuando tienen muchos trinos o muy cansadores, pueden hacer simplemente un mordente, el tiempo de entender cómo funciona el posicionamiento de la mano izquierda, hasta luego agregar la velocidad y la eficiencia de su trino. Les agregué un poquito de repertorio más en la hoja de repertorio correspondiente a este video, ¿cierto? Entonces pueden ir observando después cómo se va haciendo una manera de trino que permite hacer una melodía, como en el capricho número 6 de Paganini, y obviamente ir jugando. No sería un video sobre el trino si no mencionábamos la obra de Giuseppe Tartini, El trino del diablo.